El 2026 de Penta ha sido, yo creo que un año que va a recordar toda su vida, porque si bien el 25 pues estuvo bastante bien establecido para irse colocando dentro de la estructura de WWE, cuánta crítica le llovía, ¿no? Que si el cero victorias, que si no hacían nada con él, que si las rivalidades que había tenido habían sido un fracaso. Sobre todo, recuerdo mucho de... Pasó de tener una rivalidad con Seth Rollins a tener una rivalidad con New Day. Y todo ese tipo de cosas se comentaban en internet todo el día. Este año simplemente ha sido magnífico. Y como saben que es mi favorito y sé que es el favorito de muchos, vamos a dedicarle este episodio a todo el progreso, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado de Penta, el cero miedo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espíritu del Ring. Yo soy Krier Spirit. Comenzamos. Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Krier Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. Comenzamos. ¿Cómo va ese inicio de semana, querido Pote Escucha? Yo ahí la llevo, jalándole y dándole para arrancar bien contigo esta semana. Oye, pues es verdad, ¿no? Con Penta han sido ires y venires, y ires y venires. Desde que llegó a WWE, lógicamente se ha transformado en el luchador más importante de nuestro país. O sea, no hay comparación, no hay místico que pueda alcanzarlo, si bien lo de místico es igual de valioso e importante. Creo que justo este es el momento prime de Penta. ¿Ok? A lo mejor se le acaba este año. No lo duden, no lo duden. Pero por lo menos en lo que respecta a este año ha sido espectacular. Y creo que hay muchas cosas que decir acerca del tema. Porque mientras que por un lado algunos de los logros de Penta puedan parecer para algunas personas poca cosa, para otros tantos es bastante simbólico y reconocido. Ya lo decía yo en un video en TikTok el otro día. Si bien ningún luchador en esta industria ha sido el gestor automático de su carrera, me voy a explicar. Para que pueda haber un Penta en WWE, pues tiene que haber habido un Rey Misterio. Para que pueda haber un Rey Misterio, tiene que haber habido otra cosa. Y así, nos podemos ir más detallados porque de hecho deberíamos irnos más detallados. Y obviamente entre ellos hay un luchador que creo que es importante mencionar. Alberto Del Río, el patrón. Un luchador que ciertamente, me caga decirlo, pero pues ha sido el más exitoso en WWE en lo que respecta a títulos internos, ¿no? Que yo creo que Penta debe de cobrar lo mismo que cobraba Alberto Del Río al cambio de hoy. Pero ciertamente Alberto Del Río llega en un 2010 a WWE. Bueno, llega a debutar, ¿no? Él ya había llegado desde 2009, estuvo un año trabajando en la empresa de desarrollo FCW. Ya después llega en roster principal y le dan el Royal Rumble. No poca cosa. O sea, en su año de rookie le dan el Royal Rumble. Se va a retar por un campeonato mundial a WrestleMania. Después gana el Money in the Bank. Todo esto en el año de rookie, ¿eh? Y finalmente consigue el título mundial. Todo en su año de rookie. Todo en 365 días. Y claro, si lo pones en ese espectro, pues lógicamente creo que Penta podría clasificarse como un fracaso. La realidad es que el producto era muy diferente entonces.
Y sobre todo, Alberto Del Río tuvo que pagar un precio muy caro para todo esto que hizo. Si bien no creo que en ningún momento haya habido un contrato sobre la mesa que dijera, "Mm, Dos Caras Junior, tú vas a vender tu identidad al completo para tener uno de los mejores años de rookie de la historia". Ciertamente le dijeron, para que tú puedas tener éxito aquí, tienes que hacer lo que nosotros te vamos a decir. Es decir, Alberto Del Río es un producto prefabricado por WWE. Ni es innovador, ni está proponiendo. Es lo que se le pidió que fuese. Durante un año estuvo en FCW. Se tuvo que desenmascarar. Lo cual, no sé qué opinan ustedes. Mientras que gente como La Sombra, a quien ya se le había coqueteado con llegar a WWE con la misma iniciativa de no llegar con máscara, o gente como el Hijo del Fantasma, un poquito de lo mismo, se quedan en su empresa, entregan su máscara para elevar a alguien más. En este caso, ambos luchadores que mencioné elevan a una leyenda. Y después sí ya firman con WWE y ahí sí ya empiezan a construir su propia identidad. Con Alberto no. Alberto no tenía necesidad de quitarse la máscara y tampoco tuvo el tiempo de decidir dejársela al Consejo Mundial e irse a otra empresa. Es llamativo porque además mis ejemplos de Andrade y de Hijo del Fantasma son ejemplos tanto en AAA como en Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, imposible de pensarse no era. Pero pues le picaba la cola. Alberto Del Río ya quería llegar a ese lugar y vendió su identidad como luchador mexicano, una de las cosas más importantes que se tiene. Claro, el año de rookie es perverso, es maravilloso. Sin embargo, es el primer miembro de la dinastía de Mil Máscaras y de Dos Caras que se quita el, 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 el incógnito y aparte se lo quita, lo vende para tener éxito en otro lugar. No, esto a Soberano seguramente le debe quemar el orgullo, porque cómo vas a vender tu máscara por irte a una empresa extranjera, ¿no? Pero bueno, Alberto lo hizo, fue a triunfar, y yo creo que sin Alberto en Río, del mismo modo, tampoco estaríamos viendo a un Penta tener éxito como lo tiene, pero sobre todo, que Penta pueda llegar siendo el personaje que ha sido prácticamente toda su vida es una cosa increíble. Yo no quiero pensar en esto, porque realmente no lo quiero pensar, pero pues un día como todo, probablemente Penta deje WWE. Y ahí sí ya vendrá el momento de tener que buscar un nuevo personaje. O más que un nuevo personaje, pues un nuevo nombre. Porque a diferencia de Alberto Del Río o de Sin Cara, que llegan a WWE habiendo vendido su identidad por completo, uno con la máscara, otro con su personaje. Porque ya me dirás tú que tiene que ver el personaje de Místico con el personaje de Sin Cara. O sea, son dos personajes que ni se topan. Aunque los interprete la misma persona, claro. Tuvieron que pasar esa parte esos dos luchadores para que después WWE dijera, bueno, y si sí les damos la entrada con el personaje que traen, ¿no? Y empezaron a llegar, pues Dragon Lee. Dragon Lee llegó, empezaron a llegar los Rey Fénix y por supuesto llegó Penta. Todos con personajes que hicieron importantes no en un triple manía, no en un aniversario, que también, sino en arenas de mercadillos mexicanos. Es que es casi hasta improbable que un luchador americano llegue con ese
momentum también a WWE. Te cambian el nombre, sí o sí. Penta, Fénix, Dragon Lee ya no están en esa esfera. Todavía el año pasado, previo al contrato de Wagner con AAA, se llegó a especular sobre la idea de que WWE ya lo había buscado, pero le habían pedido que se desenmascarara y que se llamara el Gran Varón. Que mira, lo del Gran Varón yo creo que era mame. Pero sí se empezaron a hablar mucho sobre que ya querían deshacerse del personaje que traía Wagner. Wagner tuvo paciencia y le salió bien la jugada porque ya debutó en el roster principal con el personaje que hizo famoso su abuelo y que llevó a la gloria a su padre. Pero todo eso, una vez más, no sucede si no tienes a otros que se están fregando desde más jóvenes, ¿no? En Rey Misterio. Aún con todo ello, pues Penta es Penta. Y Penta hoy es un hombre que es de los únicos mexicanos que su identidad, porque la identidad de la persona detrás de Penta, pues es Penta. O sea, Penta es más Penta que su propia personalidad, eso es increíble. Bueno, pues Penta es de los únicos mexicanos en la historia que están en la venta en el super mexicano y que están a la venta en, en el tianguis. También ha pasado con futbolistas, por supuesto. Creo que es un poquito diferente lo del futbolista, porque el futbolista ciertamente tiene muchas condicionantes y sobre todo pues tiene que tener un talento indiscutible. Chespirito será otro personaje mexicano que claramente has podido consumir de manera, o sea, el rostro de este hombre lo has podido conseguir en un supermercado o en un tianguis. O sea, que ha estado ahí tanto para ricos como para pobres. Y pocos nombres han cumplido esa labor. En la lucha libre, bueno, mucho menos, ¿no? Porque si bien a baja escala sí podríamos decir que Atlantis, que La Parca, que Cibernético quizá, Mascarita Sagrada, sobre todo Máscara Sagrada, han sido este momentum de consumo de una figura de ellos en el imaginario mexicano, ya sea pirata u original. Con Penta pasa algo muy interesante porque a Penta lo encuentras en cualquier tianguis. Incluso en tianguis que no tienen nada que ver con lucha libre, en playeras yo lo he visto. Lo encuentras ahora en el super con las figuras oficiales de Mattel. También lo encuentras en Estados Unidos. Es el rostro de un mexicano que se vende en Estados Unidos. Y eso es increíble. Y viene la colección de Mattel de AAA. No sabemos cómo se va a vender, por supuesto. Pero lo que es Penta hoy es irreconocible totalmente. Y, a ver, una vez más, pocos ejemplos hay. Aquí en México ya te dije un par, ¿no? Que si Chespirito, quizás Chabelo, encajan futbolistas. Pero Penta es, digamos, que el único que está ahí entre muchos, ¿no? Y claramente los luchadores que han sido icónicos como personajes en el colectivo mexicano, ¿no? Sobre todo, por supuesto, el Santo, porque es muy difícil para mí imaginarme ver una figura oficial del Santo siendo vendida en un súper al lado del jamón. O sea, las encuentras en el tianguis sin temas y de toda la vida, pero así, a ese nivel de licencia, no lo creo. Y quizás ya la otra alternativa del lado gringo, porque ya también estamos hablando del mercado gringo, es Namor, Tenoch Huerta. O sea, Tenoch Huerta es la otra cara que ha llegado a estar a ese nivel. Pero no estoy tan seguro de que Tenoch Huerta, y bueno, y de eso sí estoy seguro, Tenoch Huerta
perdido el respeto de muchísimas personas desde Namor, precisamente. O sea, con cancelaciones, con 20 cosas que pasaron. Porque antes Tenoch Huerta era para el pequeño universo que lo ubicaba. Tenoch Huerta era magnífico, ¿no? Solamente hay que ver Güeros. Quien no conozca la película de Güeros de Alonso Ruiz Palacios no ha vivido. Hay que ver Güeros como para saber cómo lo queríamos a Tenoch Huerta en el circulito que lo conocíamos. Pero justo este ajuste de personalidad, este cambio de paradigma de ser Namor como que no le cayó tan bien. A Penta sí, a Penta le cayó de perlas y lo ha sabido llevar con una soltura tan tranquila, tan tranquila. Por ejemplo, se le critica mucho lo de la máscara, ¿no? Bueno, Penta ya ha sido filtrada su foto de joven. Un pinche streamer filtró su cara, aunque traía maquillaje. Se ha filtrado fotos de él en el estacionamiento, así, tomándose fotos con los otros. Pareciera lo normal en WWE. Por supuesto, Penta no es convencional en el universo de la lucha libre mexicana. Penta ya trascendió de eso. Y una vez más, para trascender de eso, pues tendrías que haber vivido un mundo que ya había sido cimentado por gente como Santos Escobar, como Andrade Cien Almas, como Alberto Del Río, como Rey Misterio. Entonces Penta tiene todo que agradecerles a ellos, pero también su éxito viene de él. Es un éxito maravilloso y es un éxito que a pocos mexicanos se les ha dado. Porque sin profundizar demasiado en su año 2025, yo tengo un podcast completo sobre el 2025 de Penta, todas las luchas que tuvo, todas las rivalidades que tuvo. Por supuesto, terminado este año, daré uno del 2026, pero sin profundizar demasiado, pues el 2025 de Penta no es nada malo. Tiene un debut en WrestleMania, una lucha por el campeonato intercontinental que está buena, tiene participaciones importantes junto con luchadores importantes como Seth Rollins. Nada más. En un mano a mano, por cierto. Y con campeones mundiales. ¿No? Digamos que lo último importante que hizo el New Day antes de irse fue dejar over a Penta. Kofi Kingston es ex campeón mundial. Entonces, tampoco es poca cosa. Pero ya para este año, en un año donde, sinceramente, yo lo arranqué así, ¿sabes qué? Yo ya no voy a esperar nada, voy a dejarme guiar por lo que los dioses de la lucha libre van a decirnos y honestamente no estaba esperando absolutamente nada. Y a la primera de cambio, título creo que fueron los últimos días de enero, los primeros de febrero, para Penta, título intercontinental. Además, el primer mexicano en ganar ese título en la historia, mexicano nacido en México, por supuesto, ya hemos hablado de ese tema en distintas ocasiones. Pero ya no solamente ganar el título, ¿no? Sino que además, desde el reinado del Gunther, se sintió como el primer reinado que no fue de transición o sin planes realmente importantes, ¿sabes? Algo que también me parece importante, más de 180 días, si no me equivoco, como campeón, y que además no lo pierde en un squash, no lo pierde en un día cualquiera, no va y lo pierde en un evento importante para dejar over a otro luchador que además, y mira lo simbólico que es la vida, ¿no? Lo que va a hacer Penta a SummerSlam 2026 con Chad Gable es poner over al luchador que lo debutó en el roster principal de WWE. Le regresó la moneda que le entregó. Y eso es algo que pocos hombres hacen. Y ya hemos hablado de que no siempre te tienen que estar poniendo over a ti. Penta, antes de ser campeón mundial, perdón, todavía no ha sido campeón mundial, pero lo va a hacer, Penta, antes de ser campeón intercontinental, fue a poner over a Dominic Mysterio. Fue a poner over
al grande americano, eso es increíble. Estuvo trabajando con The Vision también, a Bron Breakker lo puso over. Y, y ya pasados estos momentos, entonces ahora sí nos empezamos a preocupar por la propia identidad de Penta. Y va Penta, gana el campeonato intercontinental, le dan una lucha en WrestleMania, que además está buena, multitudinaria, o sea que todavía le falta debutar en mano a mano. Y se viene cargando una racha de victorias alrededor del título frente a Jevon Evans, Dragon Lee, Ethan Page, Rusev, Dominic Mysterio, Hijo del Vikingo, y no son pocos nombres. JD McDonough. Entonces sí es fácil clasificar a Penta como un hombre que ha tenido éxito, como un hombre que ha estado trabajando y trabajando y trabajando durante tantos años para que ahorita las glorias que le lleguen sean sencillitas. Por ahí un cabrón del cual no pienso mencionar nombre ni medio ni nada, pero por ahí un cabrón un día se atrevió a comentarme en un video de TikTok que Penta efectivamente iba a perder el campeonato intercontinental porque se venían cosas grandes para él. ¿Por qué lo digo así? Porque la persona sí tiene acceso a poderse acercar a lo que pasa alrededor de Penta. Pero pues si se lo dejaron saber a él, no sé por qué chingados tiene que ir con aficionados que no estamos involucrados en ese universo porque no queremos estar involucrados en la vida personal del luchador y queremos dejarnos sorprender y arruinarles esos momentos, ¿no? Me parece una tontería, qué bendición que Penta vaya a tener eso y siempre deseándole el bien en sus proyectos, pero a veces sí considero que se rodea de un gentío que es hasta ridículo. Ay, güey. Eso no quita lo que Penta estuvo trabajando durante tantos y tantos meses ahí con el campeonato intercontinental. Y es esa gran historia que termina por contar con Chad Gable, sin necesidad de hacer un cambio de bando. Y por ejemplo, no sé si lo notaron en SummerSlam, creo que es la primera vez que hablo de SummerSlam. Básicamente, tuvimos puros eventos estelares donde todos los luchadores eran del mismo bando, o sea, Roman Reigns Rollins fue una lucha de face versus face. La lucha de Cody Rhodes versus CM Punk, aún con todo, fue una lucha de face versus face. Y Penta versus Gable fue una lucha de face versus face. Esta circunstancia de cómo está evolucionando el producto, ya te lo decía yo en el episodio de la semana pasada, pues es una nueva lógica, es una nueva estrategia donde, claro, vamos a columpiarnos para lograr que el pensamiento del espectador esté encajado donde nosotros queremos que esté. Por supuesto que Penta como campeón intercontinental es una decisión administrativa, es una decisión donde ven que el hombre está siendo exitoso y necesitas darle ese oro para que lo traiga en la cintura y no vas a tener tema con tenerlo estancado, que para mí no fue estar estancado 180 días. Tampoco puede ser eterno, tampoco le vas a dar el money in the bank a la prima de cambio. O sí, porque perfectamente puede pasar. Digo, ¿cuántos años de carrera a este nivel le quedan a Penta también? Y cuántos años, sobre todo, le quedan para que ya se ha dejado de considerar un midcard casi estelarista y empieza a ser considerado un open midcard, ¿sabes? ¿Cuánto le falta para llegar a ese punto? Al punto en el que está Rey Misterio, por supuesto, ¿sabes? Donde a veces hay algún tipo de plan para él, pero sobre todo está ahí para hacer lucir bien a los otros. También lo acabamos de ver con Rey Misterio la semana pasada y Chad Gable, ¿no? Estuvo para hacer ver mucho mejor de lo que ya estaba a un luchador que la verdad
mis respetos, Chad Gable es una locura absoluta en el ring hoy por hoy y desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo le queda a Penta para eso? Porque llegó bastante ya trabajado. Ya tiene más de 40 Penta. Y si bien aún hay grandes cosas por hacer, yo creo que lo que viene sin duda debe ser la unión de los Lucha Brothers. La historia va encaminada hacia eso. Digo, estamos por verlo tan pronto como este fin de semana. Aunque Dragon Lee esté involucrado. Tan pronto como este fin de semana estamos por ver la unión de Penta y Fénix. Y vamos a ver años de Penta y Fénix como luchadores en la división de parejas. Quizás en algún momento alcancemos a ver ese título mundial que deseamos ver para Penta. Pero después sí ya tendrá que adquirir un proceso de trabajo similar al de Rey Misterio. Más pronto que tarde. Y el camino, bueno, a lo mejor se le está abriendo más a alguien como Dragon Lee. Se le está abriendo más a alguien como el fiscal, si quieres. Habrá que ver, por supuesto, el futuro. Pero así como Alberto Del Río, así como Rey Misterio, cimentaron el camino para que Penta pudiera llegar a utilizar su propio personaje en la empresa más grande del mundo, pues tienen que trabajar y dejarse trabajar estos luchadores para que en el futuro, pues claro, haya otros que sean un completo éxito. Yo no tengo dudas de que Mini Vikingo, cuando por fin le cambien el nombre, va a ser un luchador muy importante. Pero claro, para que eso pueda pasar, pues muchos se tuvieron que romper el culo. Muchos tuvieron que vender su identidad. Muchos tuvieron que llegar viejos, entre comillas, a la empresa. Pero el éxito y esa preponderancia del trabajador incansable, eso nadie se lo quita, Penta. Eso nadie se lo quita a Fénix. Ni a Alberto Del Río, pensemos lo que pensemos de él, ¿no? Escuchaba que el otro día le decían a Penta que le iba a llovear a Roman Reigns. Porque claro, ya, el simple hecho de que haya pocas probabilidades en el supuesto de que Penta sea el finalista de ese torneo, de que haya pocas probabilidades de que Penta le gane a Roman Reigns, porque Roman Reigns es la estrella más brillante de la empresa, no quita la virtud que es ser retador número uno hoy al título de Roman Reigns. Te voy a contar una historia como para que entendamos mejor en dónde estamos parados. Regresémonos al año 2000. El año 2000, después de WrestleMania 2000. Triple H es campeón mundial y se pimponea el título con The Rock. Mientras Triple H es campeón mundial, acepta casi que retos abiertos tanto en Raw como en SmackDown, siendo rudo, ante luchadores inhóspitos. Inhóspitos, o sea, cosas que nunca más se han vuelto a ver en la empresa. Lo que realmente podríamos decir que son jovers. El japonés en turno, que ahorita no lo tengo en mente, no quiero decir que es Jimmy Wang Yang, pero imagínate que es Jimmy Wang Yang. Imagínate que es Akira Tozawa. Akira Tozawa retando ahorita a Roman Reigns. Si Akira Tozawa retara ahorita a Roman Reigns, sería un chiste, sería una ridiculez, ¿no? Pues porque no se ha bildeado y Roman Reigns lo tendría que poder derrotar en segundos, según el lore actual de WWE. En aquella época, esa oportunidad se la daban sobre todo a este luchador. Pues también un poquito como para que fuera una defensa fácil para Triple H, para humillar a cierto sector de los pro wrestlers que estaban firmados con WWE dentro del kayfabe.
Y ya. Hoy que Penta pueda conseguir una oportunidad a primer contendiente de un campeonato mundial ante la estrella máxima de tu empresa es comparable. A lo mejor me estoy mamando, pero es comparable a hacer un evento estelar de un pago por evento en los 2000. ¿Me entiendes? O sea, mientras que en aquella época utilizaban a verdaderos jovers para rellenar defensas titulares de Triple H, hoy ser rival de Roman Reigns es algo complicadísimo. ¿Cuántos rivales ha tenido desde que inició su reinado? ¿Dos? Jacob Fatu y Seth Rollins. No son poca cosa. Y también si te vuelves al reinado enorme que tuvo Roman Reigns hace un par de años, más allá de gente como Logan Paul o LA Knight, no son poca cosa los rivales. Hay que ver el de CM Punk, el anterior. Pues sí, tuvo a Sami Zayn, tuvo... No, creo que no tuvo a Sami Zayn, ese lo tuvo Drew McIntyre. Pero tuvo a Finn Balor, por ejemplo. O sea, son luchadores de importancia, perdón. Pero difícilmente vas a ver a un Jover, como se les llama, que saben que yo no estoy de acuerdo con esa terminología. Pero difícilmente vas a ver a un Jover, a lo que realmente es un Jover. O sea, a un Otis retar por un título mundial. A un White Rider. A un Street Profit. Homos. ¿Sabes? Matt Cardona. Con mucha suerte en el futuro. Lo del lugar que actualmente podría llegar a tener Penta en caso de que sea el que avance y que no sea Fénix, porque también puede ser. Es innegable. Y ese esfuerzo no se lo ganó a dedazo, ¿eh? Mm, Se lo ganó chingándole. En todas las empresas del mundo. Hasta llegar acá. Y ahora va a retar a la cara de esa empresa. Comparable con Rey Mysterio versus John Cena. En el evento estelar de un Raw. Comparable a ese nivel. A ese nivel. Y no es poca cosa. Y no es poca cosa. Aunque lo quieran minimizar. No es poca cosa. No todos los mexicanos. Es más. Es muy probable que Penta es el primero y último mexicano que se involucre con Roman Reigns. Que el otro día me decían que, que, que Roman Reigns le lloviaba a Alberto del Río. Madre de Dios. La única vez que yo recuerdo que Alberto del Río y Roman Reigns entraron en condiciones similares a un ring fue en el torneo donde Roman Reigns se convierte por primera vez en campeón mundial en un Survivor Series. Y creo que la primera eliminatoria es Roman Reigns versus Alberto del Río. Y si antes de eso, en 2012, 13, que es cuando debuta Roman Reigns con The Shield, le llovió, bueno. Como todos, ¿no? Como todos tienen que ir trabajándole arriba abajo. Pero vaya, que ahí ni siquiera había alcanzado el campeonato mundial. Desde entonces Roman Reigns no ha trabajado con mexicanos en realidad, más allá de sus luchas con Rey Misterio que además no involucraban título. Y si había título, ¿eh? Entonces, esto no está por demás. Y es una oportunidad única, única para Roman como estrella poder poner más over
a Penta. En fin, que mientras seguimos esperando ver qué pasa con Penta, que si puede llegar a ser megacampeón, que no ha conseguido ese logro, campeón en parejas de WWE, que creo que necesita conseguir ambos títulos y campeón mundial, más tantas otras cosas que pueden ser. Mientras todo eso pasa, aquí seguiremos semana con semana intentando hablar de la manera más crítica posible sobre lo que la empresa, las empresas y la lucha libre están haciendo hoy por hoy. Nada es perfecto, por supuesto. Nada es perfecto. Pero, una vez más, y te reitero, la misma comitiva. Estás en McDonald's. Estás comiendo papas de McDonald's. No estás en un restaurante que te ofrece hamburguesas de otro nivel, no. Y en la medida en que entendamos eso, vamos a disfrutar mucho más del producto siempre. Yo fui Creative Spirit. Chao. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Creative Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.